El día de hoy vamos a aprender cómo configurar un servidor VPS en DigitalOcean o en cualquier otro servicio de hosting y vamos a aprender cómo configurar el protocolo SSH para que sea seguro y estas otras configuraciones, incluyendo el firewall con UFW, la protección con Fail2One, el servidor web con Nginx y vamos a aprender cómo configurar el Cloudflare para que administre nuestro DNS y para que sea seguro y finalmente vamos a colocar nuestro certificado SSL con la plataforma de Certbot y Let's Encrypt. Esto es súper importante porque muchas veces nosotros saltamos de una a hacer un proyecto en nuestro computador y luego vamos a desplegarlo de diferentes maneras en nuestro servidor VPS para que cualquiera pueda acceder, pero no nos preocupamos en cómo asegurarlo. Entonces vamos a ver esas configuraciones básicas. Y te recuerdo que en este canal me dedico a enseñarte programación y cómo introducirte al mundo del desarrollo de software. Sea que vienes de otra carrera o que quieres aprender por tu cuenta, te recomiendo que sigas este canal y que le des like a este video para que te sigan recomendando contenido acerca de cómo aprender a configurar servidores y otro contenido acerca de desarrollo de software. Y te recomiendo que visites mi canal porque tengo unas listas de reproducción en donde enseño inclusive fundamentos de programación. Ahorita hice una lista de reproducción de cómo hacer una aplicación en Flutter con ChatGPT. Y también enseño otros tips acerca de Ruby y el framework de programación Ruby on Rails, que es mi favorito. Vamos a empezar y lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear una cuenta en DigitalOcean. Yo te recomiendo que utilices el link que te dejo en la descripción para que crees una cuenta en DigitalOcean porque utilizando este link te van a dar $200 en créditos para que gastes. Entonces con estos créditos vas a poder crear tus máquinas, sea que puedas practicar o que puedas aprender o ya colocar tus aplicaciones en modo producción y cuando ya se acaben estos recursos pues ya puedes colocar tu tarjeta de crédito si te gustó DigitalOcean. Pero el tutorial que vemos hoy funciona en cualquier otro servidor, en cualquier otro servicio de hosting. Las ventajas que tiene DigitalOcean y por lo que me gusta mucho, ya llevo 10 años utilizando DigitalOcean, es que se pueden obviamente crear VPS y tiene una interfaz súper sencilla, permite tener métricas y reportes, también tiene bases de datos autoadministradas, funciones en la nube y la posibilidad de hacer backups. Y también tiene muchas otras funcionalidades muy interesantes. Ya para mi empresa yo utilizo AWS, pero digamos que es una infraestructura mucho más robusta porque la aplicación es mucho más complicada. Entonces, por ahora, para hacer pequeñas aplicaciones me ha funcionado muy bien DigitalOcean, pero conozco empresas que tienen toda su infraestructura alojada en DigitalOcean. Estos son los pasos que vamos a hacer, pero primero vamos a crear nuestra máquina en DigitalOcean. Vamos a irnos acá a Google y vamos a abrir DigitalOcean. Cuando tú ya crees tu máquina, te va a aparecer una interfaz similar a esta. Aquí en la parte de la izquierda tú le das en Droplets y vas a ver tu lista de droplets. Estos son los míos y le vas a dar clic en Create Droplet. Vas a ver una interfaz similar a esta. Y aquí vamos a explorarla súper rápido, que nos demoramos 30 segundos creando nuestra máquina. Y lo primero es que vamos a reescoger nuestro data center. Aquí hay varios, aparece en Nueva York, San Francisco, unos en Europa y en Asia. Y normalmente quieres escoger uno que quede cerca a tu ubicación o a la ubicación de los clientes que van a consumir tu servicio. Entonces yo siempre escojo Nueva York, no hay en Sudamérica, pero realmente eso no importa, yo puedo escoger Sydney o Bangalore, pues o cualquiera, y la diferencia pues en milésimas de segundo es imperceptible, pero es importante para aplicaciones ya en producción. En el data center podemos dejar cualquiera, a menos de que tengamos una predilección sobre todo con los otros servicios y funciones que tiene DigitalOcean. Y aquí abajo en el sistema operativo vamos a escoger Ubuntu. Pero para este tutorial funciona también cualquiera. Los comandos pueden variar, pero fundamentalmente y estratégicamente es lo mismo. En la versión vamos a escoger la última disponible, que es la 24, y aquí ya en el tipo de droplet o en el tipo de máquina que vamos a alquilar, vamos a escoger la básica, que es la más barata, y aquí donde dice el tipo de CPU y de disco, vamos a escoger SSD, que es también el regular, el más básico, el más barato, que vamos a utilizar y que normalmente funciona para la mayoría de los casos de uso. Ya si vas a utilizar algo pues más potente, pues ya tienes que empezar a revisar los precios, pero esto significa que por $4 mensuales vamos a poder utilizar una máquina de 500 megabytes de RAM, 10 gigabytes de disco duro SSD y 500 gigabytes de transferencia en la red. Entonces esto nos sirve mucho, sobre todo para practicar y para aplicaciones pequeñas. Eh, no vamos a comprar un volumen adicional, esto si necesitas más espacio en tu disco duro, tampoco vamos a habilitar los backups y aquí viene una configuración importante y es que vamos a escoger el tipo de autenticación que vamos a utilizar para esta máquina. DigitalOcean nos ofrece dos posibilidades. La primera y la que es por defecto y la que siempre deberías escoger es utilizar clave para tus conexiones por SSH.
Yo ya tengo aquí mi clave pública configurada en mi máquina, en mi cuenta de DigitalOcean. Tú puedes hacerlo, pero vamos a aprender a hacerlo manualmente para que sepamos esto cómo funciona por detrás. Ya cuando tú lo tengas configurado, ya puedes también seguirlo haciendo de esta manera, pero hoy vamos a escoger el password. En la parte del password vamos a escribir una contraseña que cumpla con estos requerimientos. Más tarde vamos a ver que realmente no vamos a ingresar por password, solamente esto lo vamos a hacer la primera vez y vamos a colocar una contraseña que cumpla con estos requerimientos. Yo voy a poner este, estoy programando 1A. Este servidor lo voy a borrar después de este video, entonces ya saben que no se puede pues tratar de acceder. Y aquí donde dice en estas opciones recomendadas no vamos a seleccionar ninguna. Esto es para colocar métricas y alertamiento y para crear una base de datos autoadministrada tampoco vamos a utilizar. Vamos a crear solamente un droplet, pero si quisiéramos más pudiéramos crearlo acá y vamos a dejar este nombre de la máquina. Ahorita vamos a configurarla, aprender a configurarla nosotros. Cuando le demos aquí en Create Droplet, él se va a tomar unos segundos en crear la máquina. Realmente es un proceso rápido y esperemos que la barrita se llene y nos va a aparecer la dirección IP de nuestra máquina. Ya apareció aquí nuestra dirección IP y si la copiamos vamos a poder ingresar con el usuario root y con la contraseña que habíamos puesto antes en esta IP. Entonces ahora nos vamos a ir a nuestra terminal de confianza y vamos a tratar de ingresar. Entonces para ingresar lo que hacemos es SSH, utilizamos el cliente SSH root arroba y la IP. Entonces le damos enter y ahora nos va a preguntar que si confiamos en esta conexión, le decimos que sí y vamos a ingresar la contraseña. Entonces estoy programando 1A. Ya cuando entremos en esta máquina vemos que ya pudimos ingresar, nos dice que todavía está iniciando, entonces la carga todavía está grande, pero en un momento ya se va a restaurar y vamos a empezar por lo primero. Entonces vamos a seguir estos pasos que tenemos aquí en esta pequeña grilla. Entonces lo primero es que vamos a ingresar como root a la IP con la contraseña suministrada, esto ya lo hicimos. Vamos a actualizar el sistema operativo para que tenga los últimos paquetes y las últimas configuraciones de seguridad, aunque realmente la máquina pues, que acabamos de crear está nueva. Vamos a crear un usuario que no sea el de root, nunca debemos utilizar el usuario de root y vamos a darle permisos de sudo para que tenga permisos de administración. Vamos a generar un par de claves en nuestra máquina local para nosotros mandarle nuestra clave a nuestro servidor remoto y nos podemos autenticar mediante las claves. Vamos a copiar la clave pública en este servidor y finalmente vamos a configurar el servicio de SSH para que sea seguro. Entonces el servicio de SSH, aquí me conseguí una gráfica, me robé una gráfica de Hostinger, pero es más o menos cómo funciona la comunicación por SSH. En nuestro computador pues está nuestra terminal remota, yo estoy acá pero pues el servidor está por allá en Nueva York y vamos a acceder a través del protocolo SSH. Entonces, por un lado está el cliente de SSH y por otro lado está el servidor de SSH. Entonces, nosotros tenemos nuestra clave pública que viene se está haciendo esta llavecita verde y nosotros se la mandamos, por allá la descifran y con la clave que él ya tiene previamente instalada va a hacer una comparación y nos va a permitir el ingreso. Eso significa que si nos roban nuestra clave, esas personas van a poder ingresar a nuestro servidor. Entonces, este archivo que vamos a generar es casi pues, como si fuera nuestra contraseña. Tiene que ser súper secreto y súper seguro. Inclusive se puede asegurar con una contraseña adicional. Entonces, vamos a empezar por el primer comando. El primer comando que vamos a hacer es que vamos a modificar el nombre de nuestra máquina. Entonces, para esto utilizamos el comando sudo hostname ctl set hostname y le colocamos nuestra máquina. Por ejemplo, coloquémosle de servidor. Algo con mucha imaginación. Si nosotros le damos exit para salir y volvemos a ingresar y le volvemos a dar nuestra contraseña, ya vamos a ver que nuestra máquina se llama servidor y ya no se llama como antes, que se llamaba Ubuntu y toda esta carreta. Para nosotros borrar o limpiar la terminal, yo utilizo el comando Command K o Command L. Ya si utilizas Windows, creo que es con Control. Y el siguiente comando que vamos a hacer es que vamos a crear nuestro usuario que no es root. Entonces, lo primero es que vamos a utilizar el comando add user. Vamos a crear un nombre de usuario, por ejemplo, yo le voy a poner David y él aquí me va a preguntar unas cosas. Él me dice que está agregando el usuario David, que va a colocarle un identificador único, que va a agregarle un grupo que se llama David y va a crear un directorio en la carpeta Home con la carpeta David.
Entonces vamos a colocarle una contraseña, voy a utilizar la misma contraseña, estoy programando 1A, luego me dice que la confirme. Y me dice que la contraseña fue asignada. Aquí ya me pregunta pues como unos datos que podemos dejar vacío, pero pues es nuestro nombre, número de habitación, teléfono y otros. Podemos decirle con Y mayúscula que confirmamos y ya quedó nuestro usuario David agregado. Entonces para nosotros probarlo lo que vamos a hacer es que tratemos de ingresar a este usuario. Le damos exit, ssh david arroba y la IP. Ahora me va a preguntar la contraseña del usuario que acabamos de agregar. Estoy programando 1A. Y ya pudimos ingresar. Y aquí si nosotros vemos con el comando pw la ruta de donde estamos, vemos que estamos en la carpeta Home David. Entonces de esta manera ya creamos nuestro usuario y pudimos ingresar a él. Pero resulta que cualquier persona alrededor del mundo puede acceder a mi servidor con mi usuario si se sabe la contraseña. Y si yo tengo un virus o me scrapearon o me hicieron un keylogger o cualquier cosa, o adivinaron o inclusive por fuerza bruta adivinaron la contraseña, entonces pudieran acceder. Entonces vamos a ver cómo podemos arreglar eso. Lo primero es que vamos a cambiarnos al usuario de root. Entonces si hacemos sudo -i, nos pregunta la contraseña y me dice que David no está en los usuarios que tienen privilegio de administración. Entonces vamos a arreglar eso. Para arreglar eso vamos a salir y vamos a ingresar de nuevo con nuestro usuario de root. Ingresamos nuestra contraseña. Y ahora sí vamos a agregar el usuario David a los sudoers, o sea, a la gente que puede utilizar comandos de administración. Y para esto vamos a utilizar el comando usermod. Entonces utilizamos usermod y los parámetros "-a" y "g". Con el comando, con los parámetros "a" y "g", lo que decimos es que lo agregamos al grupo. Y entonces aquí le decimos sudo. Y luego le decimos quién vamos a agregar al grupo de los sudo. Entonces le decimos que David. Entonces ya quedó agregado. Entonces para verificar esto podemos darle groups y David y nos dice que David está en el grupo de David y de sudo. Entonces ya si nosotros ingresamos otra vez con el usuario David, vamos a ver que ya estoy en el grupo de los suders. Le damos sudo, bueno, sí, y después de dar la contraseña ya estamos como root. Entonces significa que ya podemos estar dentro de los usuarios que administran esta máquina. Entonces, para salirnos de root, vamos a darle exit y volvemos a David y después vamos a darle otra vez exit para volver a nuestra máquina. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Resulta que nosotros entramos a nuestro servidor remoto utilizando una contraseña, pero como ya vimos, esto es súper inseguro. Cualquiera puede crear un programa que lo deja corriendo para siempre y adivina contraseñas para toda la vida, hasta que eventualmente dé con la contraseña que nosotros colocamos. Esto es técnicamente posible. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear una clave para poder autenticar mediante un archivo súper seguro nuestra conexión. Y para esto vamos a utilizar el comando ssh-keygen. Luego vamos a utilizar el parámetro "-t rsa, que significa qué algoritmo vamos a utilizar para nuestra encripción, nuestro cifrado. Y luego "-b para indicar el tamaño de la clave. Entonces vamos a decirle 4096. Cualquier número por encima de 2000 en este momento es seguro, pero el día de mañana que el hardware avance van a tener que colocar un tamaño de clave más grande. Entonces le damos enter y nos dice que está generando el par de claves privada y pública. Entonces nos dice ingrese un archivo para salvar la clave. Entonces le vamos a decir servidor, pero tú puedes colocarle cualquier nombre. Inclusive el nombre por defecto es id-rsa, pero vamos a colocarle un nombre para que podamos distinguirlo y le vamos a dar aquí servidor. Vamos a ingresarle un passphrase, una contraseña, como si fuera una contraseña, y esta clave que le vamos a colocar acá es con la que él va a cifrar y descifrar. Entonces podemos colocarle cualquiera. Le podemos, para efectos de pruebas, colocamos test, pero aquí vas a colocar una palabra súper segura. Nos dice que la ingresemos de nuevo y aquí ya dice que fue creado nuestro par de claves.
Entonces, el archivo se llama servidor y la clave pública se llama servidor.pub y nos da un fingerprint para que podamos verificarla después y si nos vamos aquí en los archivos que fueron creados vemos que aquí está nuestro servidor y nuestro servidor.pub. Estos son nuestro par de claves, entonces vamos a tenerlo aquí en la mira porque ahorita vamos a enviarlo. Entonces, para nosotros enviarlo hay dos formas de hacerlo. La primera es utilizar el comando ssh-copy-id. Y lo que hace el comando ssh-copy-id, ssh-copy-id, es que se loguea por ssh utilizando el nombre de usuario que nosotros le dimos y la contraseña y la IP del servidor remoto y literalmente coge el contenido del archivo y lo pega dentro de la carpeta donde van las claves en el servidor y que es donde él verifica las claves que están tratando de conectarse por SSH. Esto lo podemos hacer manualmente, a mí me gusta hacerlo manualmente, pero vamos, en fin de aprender cosas nuevas, vamos a utilizar el comando y el comando se utiliza de la siguiente manera. El comando es ssh-copy-id -i, el nombre de nuestra clave pública, servidor.pub, y ahora sí el nombre del usuario y arroba la IP de nuestro servidor. Entonces le damos enter y nos pregunta aquí la contraseña con la que vamos a ingresar con el usuario y el servidor, el IP del servidor. Entonces colocamos de nuevo la contraseña, estoy programando 1A y nos dice que la clave fue instalada exitosamente. Entonces vamos a intentar ingresar sshdavid arroba la IP y nos pregunta la contraseña. ¿Pero por qué nos pregunta la contraseña? Porque cuando nos conectamos no le especificamos que utilizara nuestra clave. Entonces le vamos a decir aquí -i servidor. Entonces ahora nos pregunta que cuál es la palabra clave que le colocamos a nuestra clave. Valga la redundancia. Entonces le habíamos puesto test, pero aquí vas a colocar la palabra clave que tú habías puesto y vemos que ya no pregunta la contraseña. Entonces, ¿qué es de diferente esto colocar la contraseña? Como ya vimos, la contraseña es una palabra, o sea, es un string, una palabra que cualquiera puede tener en cualquier lado del mundo. Pero si no tienes como tal el archivo, en este caso servidor.pub, no pudieras conectarte a la máquina exitosamente. ¿Cómo se ve esto dentro de la máquina? Dentro de la máquina, acá en el directorio .ssh, hay un archivo que se llama authorized keys, es como si fuera el llavero, y si lo vamos a imprimir, vemos acá la clave que instalamos. Entonces, ya con esto, nuestra configuración para ingresar de forma segura está lista. Nosotros ya podemos ingresar sin necesidad de poner la contraseña, pero el servicio de SSH aún acepta esa contraseña. Hay que invalidar para que no pueda recibir esa contraseña. Pero además de eso, también vamos a hacer otras configuraciones para ponérsela más difícil a los hackers. Para ponérsela más difícil a los hackers, lo primero que vamos a hacer es que vamos a modificar la configuración del SSH para que tenga unas configuraciones apropiadas y, bueno, seguras. Entonces, lo primero que hacemos es modificar el siguiente archivo. Con Nano, que es nuestro editor de texto favorito, vamos a utilizarlo para abrir la carpeta, perdón, el archivo sshconfig que está dentro de nuestra carpeta etc ssh sshd-config. Le damos enter y nos va a aparecer este archivo. Aquí nos dice que incluye la configuración que hay en esta carpeta. Ahorita vamos a hacer zoom en esto, pero por ahora tenlo ahí en cuenta. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a decirle que el puerto que utilice es el puerto no 22, sino 2222. Por defecto, cuando tú te conectas por SSH en cualquier terminal del mundo, él va a utilizar el puerto 22 porque ese es el estándar. Entonces todos los hackers y todo el mundo sabe que el puerto 22 es el designado. Nosotros vamos a cambiarlo para que ya no sea por 22, sino que sea por otro puerto. Nosotros podemos utilizar aquí el 2222, pero puede ser cualquiera de los 65.536 puertos que hay. Intenten no utilizar un puerto que sea utilizado por otra aplicación. Por ejemplo, en MySQL es el 3306 o en Postgres es el 5432, el 80 para servidores web o el 443 para servidores web con SSL, con HTTPS, por ejemplo. Entonces no utilicen esos puertos, utilicen cualquier otro.
Yo voy a utilizar este 2222, pero ustedes pueden utilizar el que quieran. Y aparte de eso, vamos a colocarle algunas configuraciones. Aquí, por ejemplo, ya aparecen algunas, pero nosotros nos vamos a ir hasta el final para colocar las que nosotros queramos para que sobrescriban las que ya existen. Y lo primero que vamos a decirle es permit root login no. Es decir, que no permita que nuestro usuario root sea logueado utilizando SSH. También vamos a decirle que password authentication no, para que no permita autenticar o ingresar por SSH utilizando contraseña plana. Siempre tiene que ser utilizando nuestra clave. Y hablando de eso, vamos a decirle que pop key authentication, me equivoqué acá, authentication yes. Es decir, vamos a decirle explícitamente que sí permita autenticar con claves. Creo que por allá arriba ya también se colocaba, pero nosotros la podemos poner acá. Finalmente vamos a decirle que allow users sea David para que solamente me deje loguear a mí. Y aquí pondríamos cualquiera de nuestros usuarios. Y vamos a guardar este archivo. Entonces le damos control X y le decimos Y para que lo pueda guardar y ya quedó nuestra configuración. Aparte de esto hay que hacer una pequeña configuracióncita extra que los servidores los servicios de hosting en la nube pueden customizar. DigitalOcean lo hace, entonces si vas a utilizar DigitalOcean tienes que hacer esto y si utilizas otro pues de pronto no lo hace y si sí lo hace tienes que averiguar cómo lo hace. Entonces nos vamos a ir a esta carpeta etc ssh sshd-config.d y aquí vamos a ver dos archivos. Estos dos archivos tienen configuraciones preestablecidas por DigitalOcean y ellos colocan estos archivos, vamos inclusive a imprimirlos, le decimos sudo cat este que dice 50 y dice password authentication yes y luego vamos a imprimir el otro que dice sudo cat 60 cloud y dice password authentication no. Entonces ellos colocan esas dos configuraciones. Él va a reemplazar las configuraciones, entonces nosotros vamos a remover estas configuraciones para que no vayan a intervenir con lo que nosotros ya colocamos. Entonces le decimos sudo rm 50 y sudo rm60. Entonces ya la removimos. Ahorita vamos a ver esto en acción. Hay una cosa más por hacer para que él ya empiece a escuchar nuestras configuraciones, nuestras peticiones de SSH por el puerto 2222 y es que tenemos que modificar el siguiente archivo sudo nano /live /systemd /system me equivoqué system /ssh.socket y aquí le vamos a decir que utilice el puerto 2222. Por defecto ustedes van a ver aquí el puerto 22, nosotros podemos colocarle aquí cualquier puerto. Para este tutorial estamos diciéndole 2222. Entonces vamos a guardarlo y ya lo dejamos así. Ahora lo que tenemos que hacer es recargar la configuración tanto del daemon, porque acabamos de modificar esta configuración del SSH socket y también del servicio de SSH. Para hacer eso le decimos el comando sudo systemctl daemon reload y luego sudo systemctl restart ssh. Si nosotros tenemos un error, aquí va a salir. Entonces, si nosotros comprobamos aquí el log, vamos a ver dónde está nuestro error. Entonces dice journal ctl-xeu ssh.service. Entonces cuando le damos enter a este comando, por acá empezamos a buscar los errores y aquí nos dice, encontré un error en la línea 124 y una configuración no permitida que se llama permit root login y lo que pasó fue que lo escribí mal. Entonces muy buena esta herramienta para nosotros poder comprobar los errores que hayan y vamos a arreglar este error. Entonces vamos a salir y vamos a decirle otra vez sudo nano etc sshd-config. Por aquí está nuestro error y vemos que le falta una T a la palabra root. Esto es súper sensible a los errores, entonces si te pasa un error de esto, puedes asumir que fue que te equivocaste escribiendo alguna configuración. Entonces vamos a darle de nuevo el comando sudo systemctl restart ssh y ahora sí ya no me presento problemas. Entonces vamos a probarlo y para probarlo vamos a abrir una nueva terminal. Aquí estamos en mi máquina local y lo primero que vamos a hacer es ingresar a la máquina como root para ver si funciona. Entonces le damos ssh root arroba y la IP 67.205.182.85.
y nos dice que la conexión fue rechazada por el puerto 22. Claro, porque recordemos que ya no estamos funcionando por el puerto 22, que es el puerto por defecto, sino que es el 2222. Y para hacer eso, entonces vamos a utilizar el comando, o más bien el parámetro "-p 2222". Y ahora lo que pasa es que nos denegó el acceso porque recordemos que ya no permitimos acceso con contraseña. Entonces vamos a ingresar con nuestro usuario David, ssh david arroba la IP. Nos dice conexión rechazada por el puerto 22. Vamos a utilizar el puerto 2222. Y vemos que no nos preguntó la contraseña. Y claro, no nos preguntó la contraseña porque nuestra clave ya está instalada en esa máquina. Entonces vamos a recapitular un poco lo que hicimos. Estos son los comandos que utilizamos. No actualizamos el servidor porque realmente era una máquina nueva, pero es una buena práctica que siempre hagas un apt update y un apt upgrade. Luego lo que hicimos fue agregar el usuario David con el comando adduser y lo agregamos a los users con el comando usermod y los parámetros "-ag para que lo agregáramos al grupo sudo y luego el usuario David. Podemos verificar con el comando groups David si el usuario David en cuáles grupos está. Y lo siguiente que hacemos es que creamos nuestra clave en nuestra máquina local con el comando sshkeygen. Le dijimos que utilizara el algoritmo de RSA y que el tamaño fuera de 4096. Con el comando sshcopyid y root, cuando eso permitíamos nuestro acceso por root, copiamos nuestra clave. Recordemos que debemos colocar el "-i" y el nombre del archivo que vamos a copiar en nuestro servidor remoto. Y recordemos que hacemos una configuración adicional en nuestro servidor de SSH. Entonces aquí te dejo cuáles fueron las configuraciones que utilizamos. Algunas de estas ya estaban puestas por defecto. Por ejemplo, el authorized keys file es el archivo del llavero en donde están alojadas nuestras claves permitidas. Y finalmente eliminamos la configuración por defecto que traía DigitalOcean, en donde permitía el ingreso o el inicio de sesión con contraseña. Entonces eliminamos ese archivo, modificamos este otro archivo con el socket para que permitiera escuchar las peticiones por el puerto 2222 y finalmente reiniciamos el servicio de SSH para que capturara nuestra nueva configuración. Ya finalmente en nuestra máquina local ya sabemos que tenemos que ingresar con el nuevo parámetro "-p 2222, que es como le indicamos cuál es el puerto que vamos a utilizar. El paso que sigue es configurar el firewall. Y es que la mayoría de distribuciones de Linux, si no es que son todas, si mal no estoy, tienen un programa preinstalado que se llama UFW, que es el firewall. Este firewall nos permite restringir las conexiones por los puertos y permitir algunas. Y es una forma segura de rechazar conexiones, sobre todo cuando los hackers intentan escanear todos los puertos posibles, viendo a ver por cuáles ellos se pueden conectar. Entonces aquí vamos a hacer los siguientes pasos. Primero vamos a deshabilitar todos los puertos, luego vamos a agregar los puertos que nosotros vamos a querer, vamos a activar el firewall, vamos a revisar para confirmar nuestra configuración y luego vamos a resetear la configuración para borrarla toda y ver cómo sería si quisiéramos borrarla para empezar de cero. Y hay que tener cuidado porque en este paso nosotros podemos quedar bloqueados, porque si nosotros bloqueamos el acceso por todos los puertos y nos salimos, ya no podemos volver a ingresar y perdimos nuestra máquina. Hay métodos de recuperarla, como por ejemplo sacar el disco duro e instalarlo en una nueva máquina. Yo sé que en AWS se puede, pero normalmente cuando esto pasa, esa máquina ya quedó inaccesible para siempre. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y aquí me robé esta imagen de una enciclopedia británica de cómo funciona más o menos el firewall. Yo creo que esto es un concepto que es muy intuitivo porque el firewall pues es un muro de fuego en donde se pone entre nuestra máquina remota y nuestra máquina local o cualquier otra máquina en la internet y supone una barrera en donde impide el acceso. Lo que hace es rechazar las peticiones y permitirlas que nosotros explícitamente le coloquemos. Entonces, realmente es un concepto muy fácil de entender y también muy fácil de configurar. Vamos a hacerlo entonces aquí. Y ya de nuevo en nuestra máquina, entonces vamos a empezar a colocar nuestros comandos. Lo primero es que vamos a comprobar el comando UFW. Aquí nos aparece instalado, pues nos dice un error que así no se usa, pero eso significa que está instalado. Entonces vamos a empezar por deshabilitar todo. Le decimos UFW disable, siempre con sudo. Me pregunta una vez la contraseña.
y nos dice que el firewall ha sido detenido y deshabilitado cada vez que se inicia nuestro computador. Entonces ahora vamos a empezar a colocar reglas. Y lo primero y la regla más importante es obviamente ingresar por SSH, claro, porque es que si nosotros habilitamos el firewall, bloqueamos todos los puertos y luego salimos y volvemos a ingresar por SSH, ya no vamos a poder porque no le indicamos el puerto. Entonces vamos a decirle sudo ufw allow y el número del puerto, en este caso 2222, y el protocolo, en este caso TCP, o sea, el puerto 2222 por TCP. Entonces ya nos dice que las reglas han sido actualizadas y vamos ahora sí a activar nuestro firewall. Ojo con este comando de nuevo, si en el paso anterior escribieron el puerto que no es y ya se intentan conectar, chao pescado. Entonces sudo ufw enable. Aquí me dice, inclusive me está advirtiendo lo que yo te había acabado de decir, que este comando puede interrumpir las conexiones por SSH. Claro, si hay otra persona conectada por otro puerto en SSH, aquí lo va a matar. Entonces nos está pidiendo confirmar, le decimos que sí y nos dice que el firewall ha sido activado y habilitado cuando se inicie el sistema. Ya en este momento este computador o este servidor, perdón, ha sido protegido y solamente la conexión puede ser por puerto 2222 y en el paso anterior le dijimos que solamente permitiera conexiones con el usuario David que utiliza esa clave pública. Es mucho más seguro de que como venía por defecto la máquina, que es lo que la mayoría de nosotros hacemos cuando empezamos en este mundo. Ahora, para comprobar el estado de nuestro firewall, le podemos utilizar el comando sudo ufw status verbose y nos va a salir lo siguiente. Primero nos dice que el estado es activo, la firewall está activa, está creando login. El comportamiento por defecto es que todo el tráfico que viene lo deniega. Todo el tráfico saliente, es decir, desde el servidor hacia afuera, está permitido. Y aquí nos dice una lista de los puertos que son permitidos. El 2222 está permitido su acceso desde cualquier origen, o sea, desde cualquier parte del mundo se puede conectar 2222. Entonces aquí nos dijo una cosa clave y es que realmente uno se va a conectar desde China, desde Rusia, desde Japón o desde por allá, desde India. No, uno se va a conectar desde la terminal de uno, normalmente en la casa de uno o en la oficina de uno o en un lugar que siempre es fijo, a pesar de que la dirección IP no sea fija. Entonces nosotros aquí podemos colocar una serie de configuraciones para solamente permitir el ingreso desde una ubicación, una IP que nosotros conozcamos. Si ustedes tienen la configuración de su Internet Service Provider para que les cambie la IP en cada conexión por seguridad, entonces seguramente van a tener aquí un momento difícil. A mí, por ejemplo, cada vez que yo me conecto a Internet, mi proveedor de servicio de Internet me cambia la IP. Entonces, si yo coloco aquí mi IP, pues el día de mañana no va a funcionar. Pero si tu IP es fija, entonces te conviene hacer algo así, aunque también podemos indicar en unas configuraciones para que admita un rango de IPs. Es más, vamos a ver, por ejemplo, cómo habilitar rangos de puertos. Si, por ejemplo, yo quisiera, yo pudiera colocarle aquí sudo ufw allow y le coloco un rango de puertos, por decir algo, del puerto 3000 hasta el puerto 4000 por TCP. Eso significa que él va a permitir conexiones al 3001, al 3000, 3001, 3002, 3003, hasta el 3999 y 4000. Si le damos aquí en las reglas, nos va a decir que permite las conexiones desde el puerto 3000 hasta el puerto 4000 desde cualquier lugar. Pero entonces, ¿cómo le digo desde dónde puedo permitir estas conexiones? Yo le puedo decir sudo ufw allow from, esta es la palabra clave, desde dónde, y aquí le coloco una IP. Si por ejemplo tuviéramos una red local, pudiéramos decirle 192.168.0.1. ¿A cuál puerto? Le decimos a el puerto 2222, que viene siendo nuestro puerto de SSH. Aquí me equivoqué, es a low con W. Y ya nos dice que la regla fue añadida. Vamos a ver eso cómo se ve en nuestro status. Nos dice que permite la conexión del 2222 en esta IP. Pero, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos que fuera un rango de IPs más grande? Podemos utilizar la máscara de subred. Por ejemplo, si nosotros le damos aquí 192.168.0 y le colocamos la máscara de subred 24, permite 255 IPs, porque es el rango de la máscara 24 para esta IP. Entonces le decimos enter y la regla fue actualizada
Y si vemos eso como se ve, vamos a ver que permite la 01, que fue la primera regla, y también permite todas las IPs dentro de esta máscara de subred, que viene siendo la 24, o sea, 255 IPs diferentes. También pudiéramos indicarle IPs públicas, no solamente pues IPs privadas. Pero también podemos hacer todo lo contrario, no solamente hablar en términos de permitir, sino en términos de denegar acceso. Por ejemplo, si quisiéramos que nadie se pudiera conectar a nuestro servidor de MySQL que utiliza el servidor 3306, podemos decirle sudo ufw deny 3306 tcp. Entonces aquí ya nos va a decir que las conexiones a ese puerto 3306 van a ser negadas desde todas las ubicaciones. Y también esto funciona para los rangos. Entonces si le decimos que desde el puerto, por decir algo, 5000 hasta el puerto 6000, niéguelo, entonces va a negar el acceso a la conexión desde el puerto 5000 hasta el puerto 6000 desde cualquier ubicación. Entonces uno puede jugar con todas estas opciones, con desde dónde hasta dónde, cuáles son los puertos, la ubicación física y si quiero permitir o denegar el acceso. Vamos a dejar hasta aquí nuestra configuración del firewall. Ahorita vamos a tener que habilitar otra vez alguna configuración del firewall, pero es porque vamos a configurar nuestro servidor de SSH, entonces, perdón, nuestro servidor web de Nginx. Entonces más adelante vamos a volver a esto. Y lo que sigue acá es que vamos a hacer, entonces recapitulando un poco, aquí te dejo los comandos que utilizamos el comando ufw disable para apagar nuestro firewall, con el comando ufw allow decimos el puerto y el protocolo por el cual vamos a permitir la conexión, con el ufw enable activamos nuestro firewall, con el comando ufw status verbose nos muestra toda nuestra descripción de reglas. Con ufw reset lo borramos todo para empezar desde cero. Con allow puerto, dos puntos puerto, entonces decimos un rango desde donde hasta los puertos que van a permitir. Con el comando ufw allow from podemos ver también la IP desde donde queremos permitir o negar el acceso y también le podemos especificar el puerto. Y también podemos combinar todo lo anterior con el comando deny, ufw deny, y le podemos indicar explícitamente cuáles son los puertos o los rangos de puertos e inclusive las ubicaciones desde donde no queremos permitir conexiones. Ya lo que sigue es que vamos a configurar fail to one. Fail to one es un servicio que no viene instalado por defecto en la mayoría de las distribuciones de Linux, entonces lo podemos instalar por fuera. Y este servicio lo que nos permite es que vamos a ponérsela más duro aún a los hackers para que en caso de que pudieran encontrar un puerto por el cual conectarse, lo que hace es que bloquea las conexiones subsecuentes. Pero no solamente sirve para SSH, puede servir para cualquier tipo de conexión en cualquiera de nuestros puertos. Entonces vamos a aprender a hacerlo. Es una configuración muy sencilla. Los pasos que vamos a seguir son que vamos a instalarlo, vamos a crear el archivo de configuración, vamos a crear un jail o una jaula para el servicio de SSH, pero aquí puedes utilizar cualquier servicio. Vamos a reiniciar para que coja nuestra configuración y lo vamos a verificar. Lo primero es que vamos a instalar fail2ban, entonces utilizamos el comando sudo apt install fail2ban. Aquí nos va a permitir confirmar si queremos continuar, le decimos con Y mayúscula que sí. Se demora un momento en instalar el servicio y cuando ya quede instalado, entonces vamos aquí a borrar y vamos a ir a la carpeta de configuración del fail2ban que viene siendo etc fail2ban. Aquí ya estamos en la carpeta de configuración y aquí vamos a colocar nuestra configuración específica. Entonces vamos a hacer sudo nano jail.local. Así se va a llamar nuestro archivo de configuración. Y vamos a agregar la siguiente configuración. Yo la voy a copiar y pegar y te la voy a explicar. Entonces, lo primero que hacemos es decirle cuál es el nombre del servicio que vamos a estar monitorizando. Entonces, el servicio se llama SSHD, que es el servidor de SSH de nuestro servidor. Vamos a decirle que va a estar habilitado. Vamos a decirle cuál es el puerto. Recordemos que nosotros configuramos para que funcionara por el puerto 2222. Vamos a decirle cuál es el archivo, la ruta del archivo de log que va a estar monitorizando. Lo que hace fail2ban es leer un archivo de login constante para buscar o identificar esos patrones para él poder actuar. El máximo número de reintentos va a ser 5 y el número de segundos de baneo es 600, o sea que durante 5 minutos
no va a poder ingresar. Si él intenta 5 veces ingresar por SSH al puerto 22 de manera no exitosa, entonces lo va a banear 5 minutos. La idea es que nosotros aquí colocamos que puede ser baneado, por ejemplo, permanente, para que nunca más se vuelva a intentar ingresar. Lo colocamos como si fuera una lista negra. O lo puede ser por tiempo también. Entonces vamos a darle control X y Y para guardar nuestra configuración y ahora vamos a reiniciar el servicio de fail to ban con sudo systemctl restart fail to ban. No se quejó de configuración incorrecta y vamos a verificar el estado con sudo fail to ban -client status. Entonces nos dice que el número de jaulas o de jails que colocamos es 1 y que la lista de servicios es SSHD. Ya con esto quedó configurado. Si nosotros le decimos a uno de nuestros amigos hackers que intenten ingresar, pues primero no puede ingresar por root, segundo no puede ingresar con contraseña, tercero tiene que tener la clave y cuarto tiene que tener la frase secreta de la clave. Y si nosotros en el paso anterior del firewall lo restringimos a ciertas IPs, o sea, se lo estamos imponiendo inclusive más difícil, pero si a pesar de todas esas dificultades él logra hacerlo y se equivoca 5 veces, lo vamos a banear 5 minutos. Como vimos, también podemos banearlo de forma permanente. Vamos a ver cuáles son los comandos que utilizamos. Los comandos que utilizamos para el fail to ban son estos. apt install fail to ban para instalar el servicio. Nos movimos a la carpeta fail to ban dentro de la carpeta etc para nosotros crear nuestro archivo .local que viene siendo nuestro archivo de configuración. Él va a buscar este archivo para él ejecutar sus bloqueos. Este es el contenido del archivo de configuración. Lo pueden copiar y pegar o lo pueden modificar y finalmente reiniciamos el servicio de fail to ban para que él coja cargue la nueva configuración y verificamos el estado del fail to ban con este comando. Lo que sigue es instalar nuestro servidor web con Nginx. Hay otras alternativas al Nginx, por ejemplo el Apache. Yo antes utilizaba Apache, pero finalmente me gustó más el Nginx. Pero puedes utilizar cualquiera. Hay gente que utiliza Internet Information Services o todavía utiliza Tomcat. Dependiendo de lo que vayas a hacer, vas a utilizar uno o el otro. Si has seguido los tutoriales de mi canal, te van a servir en el Nginx porque también, aparte de servir sitios web estáticos, funciona como un proxy inverso para servidores de aplicación. Por ejemplo, en Ruby on Rails el Puma. Voy a listar aquí las características que más me gustan del Nginx. Pero estas son solamente las que más me gustan. Él tiene pues otras que también Nginx es muy avanzado. No vamos a hacer un curso entero de Nginx, pero podríamos. Y son, por ejemplo, la concurrencia, los múltiples protocolos que soporta, la reescritura y la redirección de URLs, o sea que nosotros podemos decirle que si visitan una URL lo lleve a otro sitio, tiene seguridad mediante listas de acceso, tiene protección contra ataques de denegación de servicio, tiene una configuración modular, nosotros podemos ver módulos en internet y podemos implementarla en nuestro servidor de Nginx. Tiene monitorización y registro para nosotros saber qué pasa. Él es capaz de crear logs y ver, por ejemplo, listas de acceso o listas de errores. Y lo más importante es que es muy extensible. Y nosotros lo vamos a utilizar o lo podemos utilizar como servidor web para archivos estáticos. Es decir, si nosotros tenemos un archivo plano que queramos exponer en internet, lo podemos hacer con Nginx. También tiene balanceador de carga, súper importante para nosotros escalar nuestros proyectos. Tiene caché de contenido para mejorar mucho el rendimiento de cómo entregamos contenido a la web. Tiene proxy inverso para nosotros redirigir nuestro tráfico a aplicaciones o servidores de aplicación internos con frameworks web mucho pues más avanzados. Y permite el manejo de WebSockets. Esto pues ya para aplicaciones modernas, ahora está muy de moda eso, pero es un concepto realmente que ya está viejo. Entonces vamos a empezar, vamos de nuevo a volver aquí a nuestra terminal y vamos a empezar por instalar el servicio de Nginx. Entonces con el comando sudo apt install Nginx nos va a decir que si queremos instalar este paquete le decimos con Y mayúscula que sí. Y cuando termina vamos a habilitar, vamos a correr unos comandos para habilitar que el Nginx se inicie con el sistema. Entonces sudo systemctl enable Nginx. Entonces ahora cada vez que prendamos nuestro servicio, nuestro servidor, va a iniciar también Nginx. También vamos a iniciar nuestro servicio de Nginx. Entonces vamos a decirle sudo systemctl
Start Nginx. Entonces ya aprendimos nuestro servidor de Nginx, ya podemos empezar a publicar contenido en web y va a poder ser accesible a través de nuestra IP. Pero recordemos que nosotros tenemos un firewall que deniega todo el acceso por todos los puertos menos el 2222. Entonces tenemos que decirle al firewall que actualice su lista de acceso o su lista de puertos permitidos para que ahora permita la conexión de los puertos de Nginx. Entonces vamos a utilizar el comando sudo systemctl, perdón, sudo ufw allow y podemos indicarle los puertos como vimos ahorita o podemos indicarle el nombre del servicio. Entonces si le decimos Nginx entre comillas full y luego le damos sudo ufw status verbose, vemos que él nos agregó el puerto 80 y el puerto 443 y que es, entre paréntesis, nos coloca Nginx Full. Claro, porque el Nginx utiliza el puerto 80 para entregar contenido HTTP y el puerto 443 para entregar contenido HTTPS. Entonces ya le colocó la acción de allow, eso significa que podemos ingresar. Vamos a comprobar eso yendo a la IP 67.05.182.85 y nos dice la página de bienvenida de Nginx. Si nosotros no hacemos esta configuración del firewall, entonces no nos va a dejar conectar. Es más, vamos a hacer la configuración opuesta. Vamos a decirle que vamos a denegar este acceso. Entonces le decimos sudo ufw deny nginx full. Y ahora vamos a recargar nuestra regla con el comando sudo ufw reload. Vamos a ingresar y vemos que ya se queda aquí girando porque ya no permite el acceso. Entonces, pues aquí se va a quedar toda la vida. Vamos a decirle ahora sudo ufw allow nginx full para volverla a colocar. Y le decimos sudo ufw reload. Y ya sí carga el sitio. Entonces vemos como nuestro firewall denegó y luego permitió el acceso al puerto 80 en este caso. Ahorita vamos a hacerlo por el puerto 443. Entonces volviendo aquí a la configuración del Nginx, vamos a aprender cómo configurar para nuestros propios sitios, cuáles son las carpetas relevantes en donde deberíamos colocar nuestra configuración. Entonces si hacemos cd etc nginx sites y ojo acá, available, vamos a ver una configuración por defecto que tiene Nginx. Vamos a eliminarla, sudo rm default. Listo. Pero si nosotros vamos una carpeta arriba, una carpeta atrás y listamos las carpetas, vemos que hay dos carpetas. La carpeta sites available y la carpeta sites enable. Entonces estas dos carpetas son las principales. En sites available, los sitios disponibles, vamos a colocar todas nuestras configuraciones. Vamos a colocar todas las configuraciones que estén disponibles para poder ser sitios web en Nginx, pero en Sites Enable vamos a colocar solamente las que están activas. Yo puedo tener 10 configuraciones en Sites Available, pero si no están en Sites Enable, entonces no van a estar habilitadas. Yo tengo que crear un acceso directo o en términos de Linux, un soft link para poder habilitar esas configuraciones. Entonces yo casi que la copio o creo un acceso directo o un enlace de una carpeta a otra para que sea disponible. Vamos a hacerlo. Entonces, de nuevo, nos vamos a ir aquí a la carpeta Sites Available. Aquí esta carpeta está vacía y vamos a crear una configuración. La configuración es la siguiente. Vamos a crear un archivo con el comando nano, sudo nano, y vamos a decir que se llame misitio.conf. Aquí le puedes colocar pues cualquier nombre de archivo, porque él incluye todos los archivos que estén en esa carpeta. Y vamos a colocar esta configuración que yo ya tengo por acá. Vamos a copiarla. La pegamos y es muy sencillo. Él simplemente pues tiene una sintaxis especial en Nginx que te la vas a ir aprendiendo, pero no es difícil. Le decimos que cree un nuevo servidor que escuche por el puerto 80 y que el server name, es decir, cuál es la IP o el nombre del dominio por donde va a aceptar conexiones, sea guión bajo. Guión bajo significa todo, pero aquí normalmente colocaríamos nuestra IP o nuestro nombre de dominio cuando compremos un dominio. Y después de eso le decimos a dónde va a llevar
el tráfico. El tráfico lo va a llevar a esta carpeta, la carpeta home David, mi sitio. Y el index o el archivo principal va a ser el archivo index.html. Entonces tenemos que crear esta carpeta y tenemos que crear este archivo. Entonces vamos a guardar la configuración con control X y luego Y para guardar y ya está nuestra configuración en Site Enable, pero no está en este momento habilitada porque no le hemos creado un enlace a Sites Available, perdón, a Site Enable. Entonces vamos a irnos un paso atrás y lo que hacemos es, entonces ahora vamos a crear nuestro enlace. Nuestro enlace lo creamos con el comando sudo ln-s. Vamos a copiarle toda la ruta etc nginx sites available mi sitio.conf y ¿dónde vamos a colocarla? Vamos a colocarla en etc nginx sites enable. Entonces ahí creamos el enlace desde y hacia dónde con el comando ln. Cuando le damos enter vamos a irnos a la carpeta sites enable. En la carpeta sites enable le damos ls y vemos que ya está mi sitio.conf. Y si lo imprimimos, le damos cat mi sitio.conf, vamos a ver el mismo contenido que está en la otra carpeta sites available. Entonces vemos como el enlace fue creado exitosamente. Este lo pone en rojito porque el enlace está, pero el archivo ya no está. Entonces vamos a ignorar eso y vamos a seguir adelante a comprobar que la configuración que colocamos en nuestro archivo misitio.conf es correcta con el comando nginx-t. Entonces decimos sudo nginx-t y si hubiera un error, aquí nos dice el error. ¿Y cuál es el error? Aquí nos dice, precisamente hay un error. Nos dice que el archivo default no existe y que en nginx-conf línea 60 lo estamos llamando. Entonces, claro, el archivo lo está tratando de llamar, pero no lo encuentra. Entonces podemos hacer dos cosas. Volvemos a crear el archivo que yo borré o le decimos a este archivo en nginx.conf que no lo llame. Entonces vamos a crearlo vacío. Decimos aquí en la carpeta sites available. Le decimos touch default. Sudo touch default. ¿Sí? Entonces ya creamos el archivo vacío. Vamos a comprobar a ver si de nuevo si tenemos errores. Y nos dice que todo está ok. Entonces, como ya todo está ok, vamos a recargar la configuración del Nginx. Aquí te voy a dar un tipcito que yo aprendí después de muchos años y es que uno puede recargar la configuración del Nginx o recargar el servicio del Nginx. Si uno recarga la configuración del Nginx, él lo que hace es que no baja el servicio, sino que simplemente lee la nueva configuración. Pero si uno reinicia el servicio del Nginx, él mata todas las conexiones que haya vigente y trata de bootear o de iniciar de nuevo la aplicación recargando de nuevo la configuración. La diferencia está en que como mata las conexiones va a indisponer el servicio momentáneamente. Lo que se demora el Nginx en arrancar de nuevo desde cero, por esa franja de tiempo no van a haber nuevas conexiones y nuestro servicio web va a estar totalmente caído. Entonces, súper importante saber eso para que no tumbemos nuestros servicios que están en producción. Le decimos sudo systemctl reload y no restart nginx. Entonces ya quedó recargada. Inclusive si nosotros vamos acá, ¿qué es lo que va a pasar? Él va a tratar de conectarse a la página, pero la página no existe, entonces va a salir un error. Aquí nos sale el error 403, no encontró cuál es el archivo que estamos tratando de abrir, que le dijimos a nuestra configuración. ¿Por qué? Porque no existe. Entonces vamos a irnos de nuevo aquí a la terminal y vamos a crear nuestro archivito. Entonces vamos a irnos acá al CD para que se vaya a nuestra carpeta raíz y estamos aquí en la carpeta home David. Ahora vamos a crear la carpeta con el comando mkdir y vamos a abrir mi sitio. Y después vamos a crear el archivo index.html. Entonces vamos a decirle nano index.html y vamos a crear una página de HTML básica, es decir, solamente va a tener una palabrita que dice hola. Le damos control X y control y Y para guardarlo y vamos a recargar nuestra página y vamos a ver un nuevo error. Bueno, el error realmente es el mismo, pero por detrás está pasando algo y es que él no tiene permiso para ingresar acá. ¿Pero por qué no tiene permiso? Porque el servicio que corre Nginx no tiene permiso para ingresar a la carpeta home David, mi sitio, y al archivo index.html. Entonces tenemos que decirle al servicio de Nginx
que tenga permisos para poder ingresar a mi contenido. Y para eso vamos a decirle aquí con comandos de administración que tenga permisos. Entonces, dependiendo de lo que tú estés haciendo, tienes que aprender a utilizar este comando chmod porque es muy peligroso en términos de que puedes permitirle a todo el mundo hacer lo que sea con ese archivo y eso es muy grave, pero digamos que para fines didácticos nosotros vamos a permitirle con el comando chmod que pueda permitir la lectura y la ejecución, la lectura, la ejecución y la escritura de nuestra carpeta y de nuestro archivo. Entonces vamos a decirle 755, vamos a decirle home David para que permita, para que cambie los permisos de esta carpeta y ahora vamos a repetir lo mismo, pero vamos a decirle "-r" para que a todos los archivos recursivamente de ahí para abajo le haga esta modificación. Y ahora vamos a cambiar el propietario de la carpeta para incluir a www.data, que es el grupo del usuario que corre Nginx. Entonces vamos a decirle sudo chown -r David, que es el actual, dos puntos, www-data y la ruta que vamos a cambiarle el propietario, que viene siendo home, David y mi sitio. Estos comandos chmod, chown, las banderas con los bits de permisos, los grupos, todo esto es un tema que pudiera ocupar un tutorial entero. Entonces, si te interesa el tema de seguridad y administración de servidores en Linux, te recomiendo que busques recursos muy buenos que hay en internet, por ejemplo en FreeCodeCamp o en W3 Schools, puedes encontrar recursos para administrar esto. Entonces, finalmente vamos a recargar nuestro servicio de Nginx. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a recargar nuestro sitio y vemos que ya tiene acceso con hola. Si nosotros queremos ver aquí algo más sofisticado, podemos hacer un truquito. Gracias a nuestros amigos de W3 Schools, podemos visitar una página con plantillas preestablecidas de HTML. Por ejemplo, podemos robarnos esta. Le decimos aquí try it yourself, copiamos el contenido y lo pegamos en nuestro archivo de index.html. Decimos nano index.html, borramos lo que ya habíamos hecho y pegamos este HTML que nos robamos. Y si recargamos el sitio va a cargar todo menos las imágenes. ¿Por qué no carga las imágenes? Porque las imágenes están en el servidor de W3 Schools. Yo pudiera copiar esas imágenes, llevármelas a mi servidor y aquí se empezarían a ver, pero aquí más o menos empezamos a ver una paginita un poco pues como más elaborada, con HTML pues más enriquecido. Entonces hay un truquito para que empiecen a probar sus sitios de web planos en index.html y con esto quedó configurado nuestro servicio de Nginx. Vamos entonces a recapitular los comandos que utilizamos. Los comandos que utilizamos fue apt install nginx para poder instalar el servicio. Con systemctl enable permitimos que el nginx se iniciara en el arranque de nuestro servidor. Con systemctl start iniciamos nuestro servicio de nginx para que empiece a escuchar peticiones por los puertos según las configuraciones que tengamos. Con status podemos comprobar el estado actual de nginx, si está corriendo o si no está corriendo. Podemos modificar, bueno, debemos agregar esta regla al firewall para que permita las conexiones y el firewall no rechace o las conexiones del Nginx en los puertos 80 y 443 que son los que usa por defecto. Y recordemos que los directorios relevantes son la carpeta Sites Available, en donde vamos a alojar toda nuestra configuración, y la carpeta Sites Enable, que es donde vamos a activar nuestra configuración mediante un enlace o un soft link que llaman. Creamos el archivo misitio.conf en la carpeta Sites Available y colocamos este contenido, esta configuración que ya le explicamos, que básicamente lo que hace es escuchar por el puerto 80 desde cualquier IP y que redirija todo el tráfico a esta carpeta, a esta ruta, en este archivo que se llama index.html. Recordemos que debemos habilitar el enlace simbólico para poder activar nuestra configuración desde Sites Available hacia Sites Enable. Con el comando nginx-t comprobamos que toda nuestra configuración esté correcta y si hay errores van a salir acá. Y con el comando systemctl reload nginx recargamos todas nuestras configuraciones. Esto lo tenemos que ejecutar cada vez que modifiquemos algún archivo de configuración. Creamos el archivo que habíamos puesto en nuestro archivo de configuración, que se llama index.html, en esta ruta home David mi sitio, y le asignamos permisos, modificamos los permisos de la carpeta y del archivo para que pudiera ser leído
por el grupo del usuario del Nginx, que viene siendo www.data. En esta URL tenemos algunas plantillas de ejemplo para nosotros poder utilizar pues un HTML preestablecido, pero puedes utilizar cualquiera que haya. Ya nos vamos acercando al final de este tutorial y vamos a ver dos cosas muy importantes. La primera es que vamos a configurar el Cloudflare para que administre nuestro DNS. El Cloudflare es un servicio que a mí me parece maravilloso porque ofrece Content Delivery Network, también permite administrar nuestro archivo, nuestra configuración de DNS, permite protección en caso de que haya ataques de denegación de servicio masivo. Permite también cifrar nuestro contenido y también cachea nuestro contenido o lo coloca en caché para que sea entregado de forma mucho más rápida. Le pedí a la inteligencia artificial que creara una imagen alusiva para no tener que robarme más imágenes y creó este bodrio que hay acá. Tiene varios errores, los dejo aquí para ver si ustedes los encuentran, pero me pareció muy gracioso. Entonces vamos a empezar a configurar el Cloudflare. Realmente es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer primero es crear una cuenta gratuita en Cloudflare. A mí me parece increíble que ellos ofrezcan de forma gratuita este servicio, aunque realmente cuando un servicio es gratuito lo que están haciendo es que están vendiendo nuestro contenido, pero realmente es irrelevante para los servicios que ofrecen. Y vamos a agregar nuestro dominio en el panel de control. Aquí vamos a suponer que tú ya tienes un dominio comprado. Pues yo no te voy a enseñar aquí a cómo comprarlo porque realmente es muy sencillo. Te puedes ir a cualquiera. A mí me gusta comprar dominios, por ejemplo, con GoDaddy. Tú creas una cuenta en GoDaddy, sigues los pasos, compras el dominio que te guste, lo pagas y ya puedes acceder ahí a la configuración. Inclusive en GoDaddy o en cualquier otro registrador de dominios vas a tener que modificar los name servers, esto es súper importante, para que apunte al registrador, para que apunte a Cloudflare. Esto se puede hacer de forma diferente en cualquier comercializador de nombres de dominio, entonces no vamos a verlo en detalle. Y una vez se haga la propagación, que esto en teoría demora hasta 48 horas, pero de forma práctica esto demora un minuto o 2 minutos, dependiendo de con quién hayas comprado tu registrador. En GoDaddy eso demora segundos. Y finalmente vamos a configurar el DNS en el panel de control. Cuando tú crees ya tu cuenta de Cloudflare, lo que vas a hacer es que vas a ir aquí a agregar domain. Yo ya tengo el mío agregado, pero realmente son unos pasos muy sencillos. Vamos a decirle misitio.com y le damos continuar. Y aquí nos dice que qué plan queremos. Nosotros vamos a decirle que queremos el plan gratuito. Y aquí en el siguiente paso nos va a permitir configurar el DNS, pero realmente yo dije que misitio.com, que es un dominio ficticio que seguramente ya alguien tiene puesto. Entonces, alguien ya compró misitio.com y tiene estas configuraciones. Suponiendo que fuera de nosotros, vamos a decirle que vamos a continuar nuestra activación. Y aquí me va a pedir que coloque estos dos datos que inclusive son diferentes de los que yo tenía. Y es denver.nscloudflare.com y margot.nscloudflare.com. Estos dos datos los vas a poner en tu registrador en donde dice name servers. Yo pues no, hay muchos registradores, entonces no podría cubrirlos todos, pero vas a averiguar cómo hacerlos. Cada registrador tiene un tutorial de cómo modificar estos name servers y una vez lo hagas, la página que te va a salir va a ser similar a esta. Te vas a ir aquí al nombre de tu dominio. Yo pues voy a colocar estoyprogramando.co, que viene siendo el mío, y va a ser una interfaz igual a esta. Y ya cuando te vayas a la parte de DNS vas a ver aquí la configuración para que cuando tú ingreses a tu dominio lleve directamente a la IP. Entonces, ¿cómo se hace esto? Vamos a ver aquí en la presentación. Pero antes de esto vamos a ver cómo funciona los certificados de seguridad, ya que tenemos que tener normalmente nuestro sitio web protegido utilizando el protocolo HTTPS y un certificado de seguridad. Los certificados de seguridad anteriormente se emitían por autoridades que las emitían y estas cobraban por eso. Pero ya hay una entidad, y hay varias de hecho, pero la más popular es Let's Encrypt, la cual ofrece de forma gratuita este servicio. Entonces vamos a aprender cómo hacerlo. El CertBot es un programa que ellos mismos crearon, el cual permite generar certificados de forma gratuita e instalarlo en nuestro servidor automáticamente. Es una cosa maravillosa. Y los pasos que vamos a hacer es que vamos a instalar nuestro CertBot, vamos a solicitar nuestro certificado, vamos a verificar la renovación y vamos a configurar la renovación automática, ya que estos certificados expiran cada 90 días.
Entonces vamos a irnos aquí a la terminal y aquí en la terminal vamos a instalar el Certbot, que fue el programa del que acabamos de hablar. Entonces vamos a decirle sudo apt install certbot python 3 certbot nginx y vamos a darle enter, nos va a pedir la confirmación, le vamos a dar Y mayúscula y ya quedó instalado. Entonces ahora para configurarlo, pues yo no lo voy a poder hacer porque yo no tengo el dominio mi sitio, yo tengo otros dominios, pero ya están configurados, entonces vamos a hacerlo, pero realmente es muy sencillo. Yo te lo dejo indicado y tú ya vas a seguir el paso a paso que ahí mismo te lo indica. Le dices sudo certbot nginx. Entonces aquí te pregunta que si quieres ingresar una dirección de correo electrónico que es en donde te va a avisar cuando se va a expirar el certificado. Esto es muy buena idea hacerlo porque cada 90 días expira y si expira entonces ya las conexiones van a degradarse y a tu usuario le va a salir un gran letrero rojo en donde dice la conexión no es segura. Entonces vamos a decirle aquí un correo para que me deje continuar, pedroperez.com, por decir cualquier cosa, que si aceptamos los términos de condiciones le decimos Y mayúscula y que si queremos ser parte de... y que si quieren que nos envíen noticias y actualizaciones, vamos a decirle que no. Listo, entonces ahora nos dice cuál es el dominio que usted quiere verificar. Vamos a decirle, en este caso, pues podemos utilizar el dominio que compramos. Yo voy a colocar el de mi sitio web, estoy programando.co, pero no lo voy a completar porque ya lo tengo puesto en mi otro servidor. Entonces me dice solicitando el certificado para estoyprogramando.co. Aquí me va a salir un error, obviamente, porque hay otra máquina que ya tiene esta configuración de este certificado emitido. Pero como tú ya tienes configurado tu DNS para que apunte a tu máquina, entonces aquí te va a decir que puede continuar. Pero ¿cómo colocamos el DNS para que apunte a mi máquina? Lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir aquí a Cloudflare en donde nosotros estamos ahorita y vamos a decirle aquí donde dice add record y en add record le vamos a agregar un record de tipo A, vamos a decirle arroba y aquí le vamos a decir cuál es la IP. Entonces aquí colocas la IP de tu máquina de DigitalOcean. Arroba significa que va a ingresar al root, es decir, al nombre de dominio que compraste. Por ejemplo, compramos misitio.co o misitio.com. Entonces eso significa que cuando agreguemos aquí este registro de tipo A, cuando ingresemos a misitio.co va a apuntar a esta IP que le vamos a colocar acá. Si nosotros aquí le colocamos, por decir algo, esta IP, aquí mismo nos dice estoyprogramando.co apunta a esta IP y todo su tráfico pasa a través de Cloudflare. Si nosotros le damos aquí guardar y luego nos vamos de nuevo aquí a este comando sudo certbot nginx y colocamos misitio.com o de nuevo tu dominio el que compraste, entonces como él ya tiene aquí que registro A apunta a esta IP, él es capaz de verificar y emitir e instalar el certificado de seguridad. Y ya con eso todas nuestras conexiones estarían seguras. Tanto así que yo la tengo ya segura aquí con mi sitio de Estoy Programando. En la página de estoyprogramando.co yo tengo mi certificado instalado. Si te das acá, le das clic en la conexión es segura y puedes ver el certificado que fue emitido. De esta manera ya vamos a tener todo de esta manera ya tenemos todas las conexiones que vayan a nuestro servidor de forma segura. Lo último que hay que hacer es que hay que ir al apartado de aquí de SSL/TLS y hay que decirle aquí en la configuración del cifrado que sea estricto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros le damos aquí en configurar y le decimos que sea full strict y esto lo que significa es que va a cifrar tanto el contenido que pase del navegador a Cloudflare como el contenido que pase de Cloudflare a nuestro servidor. Entonces va a cifrar esas dos comunicaciones y eso lo va a hacer súper seguro. Si nosotros le decimos aquí full, flexible u off, él lo que va a hacer es que solamente va a cifrar dependiendo de nuestra configuración. Si nosotros tenemos o no instalado nuestro certificado de seguridad con Certbot y Let's Encrypt, entonces va a cifrar esa comunicación, pero la que pase por Cloudflare no va a estar automáticamente cifrada. Entonces es buena idea darle aquí en full strict.